Buenas tardes, ya somos suficientes personas en el chat, así que, bueno, vamos a introducir al doctor Darío. Él es odontólogo, graduado en la Universidad de los Andes, actualmente está haciendo un posgrado en la UCB, en cirugía, tengo entendido, y es profesor de la Universidad de los Andes de investigación social y tiene un diplomado en estadística aplicada a la investigación. Cuando quiera puede compartir pantalla y comenzar. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación primero. Y bueno, vamos a empezar aquí a compartir ya la pantalla. Si pueden ver, me avisan, por favor, a través del chat. Supongo que lo puedo activar por acá. Sí, se puede ver. Si pueden ver, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Voy a poner aquí en pantalla completa. Bien. A la hora de realizar cualquier tipo de estudio, siempre tenemos que tener en cuenta la nomenclatura que se utiliza acerca de enfoques, tipos y diseños de investigación, sobre todo cuando trabajamos en ciencia de la salud, que por eso el tema de la conferencia que está en el programa era ¿por qué no tipos? Es porque los tipos de investigación la mayoría del tiempo se usan o se reflejan en investigaciones de corte social. Es por ello que yo les traigo algunos autores que vamos a ir revisando y vamos a ir explorando todo lo que normalmente manejamos en la Facultad de Odontología. Nosotros les presentamos a ellos los tipos, pero si ustedes revisan artículos de investigación, a pesar de que digan, por ejemplo, investigación descriptiva, no necesariamente se incluye dentro de la nomenclatura, siempre se van directamente al diseño. Entonces, bueno, primero quiero presentarme. Ya, que no está pasando. Mi nombre es Darío Sosa, yo soy profesor de la Facultad de Odontología, específicamente del Departamento de Investigación. Soy coordinador del grupo de estudios odontológicos discursivos y educativos actualmente. Soy community manager de la revista IDEULA, del posgrado de rehabilitación bucal y de la revista Odontología San Marquina de Perú. También me desempeño como editor adjunto de la revista IDEULA y soy miembro del comité editorial de la revista venezolana de investigación odontológica de la IADR. He recibido algunos premios de estímulo a la docencia, la investigación. He publicado en algunas revistas indexadas, tanto nacionales como internacionales. He sido invitado como ponente y conferencista también, entre otras cosas, jurado de tesis, tutor de tesis. He participado en algunos proyectos de investigación grandes en la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Bueno, vamos a centrarnos como si estuviésemos hablando un poco sobre la sección materiales y métodos de un artículo. ¿Qué tiene o cuál es el objetivo de la sección materiales y métodos? Nos proporciona una visión detallada al lector acerca de cómo se va a realizar la investigación, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, sobre quién lo va a hacer. Y describe un conjunto de técnicas y procedimientos para lograr dar respuesta a un objetivo. Pero nos vamos a detener específicamente en la parte de tipo y diseño. ¿Qué es el tipo de investigación? Se refiere al alcance, hasta dónde nosotros como investigadores vamos a llegar o hasta dónde vamos a estudiar nuestro objeto de estudio. Responde también a lo que va a hacer para responder este objetivo planteado. Recordemos que si hablamos de un artículo de investigación, estamos hablando de un solo objetivo, a pesar de que en algunas revistas o en algunas investigaciones se pudiese utilizar objetivos específicos, no es lo que se estila. Por lo tanto, yo les recomiendo siempre que se planteen a nivel de artículos de investigación un solo objetivo para que sea más simple, que por supuesto englobe todo.
¿Cómo ubicamos el tipo de investigación? Primero, preguntarnos qué queremos saber sobre esa problemática en específico y hasta dónde queremos saber. Solamente vamos a abordarlo de una manera muy superficial o exploratoria, lo vamos a describir, vamos a compararlo con otros objetos de estudio, o vamos a identificar o mejor dicho, a explicar por qué ese fenómeno está sucediendo. Dependiendo de estas preguntas que nos hagamos, nosotros vamos a identificar el tipo que necesitamos y lo vamos a escoger. Les voy a hablar de tipos simplemente para que se ubiquen y entiendan posteriormente la diferencia entre tipo y diseño. Es por esto que nos planteamos algunas preguntas. Si queremos saber qué es lo que hay, simplemente vamos a explorar. Si nos preguntamos cómo es ese fenómeno, ese objeto de estudio, vamos a describir. Si queremos identificar en qué medida se corresponde, ya estamos analizando. Si queremos ver qué diferencia hay entre un objeto de estudio A y uno B, estamos comparando. Si queremos explicarlo, la pregunta viene siendo ¿por qué sucede este fenómeno? Si la pregunta es cómo será en un futuro, lo que queremos es predecir. Y así sucesivamente hasta llegar a digamos, el grado de profundidad más grande que viene siendo evaluar qué tan efectivo es, por ejemplo, un tratamiento. Entonces, dependiendo de las preguntas que nosotros nos planteemos, vamos a determinar el alcance de nuestra investigación. Mientras que el diseño es el plan global de investigación que integra de un modo coherente la manera como recolectamos la información. Responde al qué se va a hacer. Mientras que el tipo, como lo dijimos anteriormente, responde a hasta dónde vamos a llegar. El diseño es el plan de cómo vamos a ejecutar la investigación para darle respuesta a nuestro objetivo inicial. Entonces vamos a abordar un poco algunos autores que nosotros utilizamos en la cátedra de investigación social en la Facultad de Ontología de la Universidad de los Andes, simplemente para que ustedes vean. Antes de iniciar sobre algunos de los autores que utilizamos, existe un error muy frecuente, el cual es que nosotros tratamos de utilizar algún autor en vez de nosotros identificar qué es lo que queremos hacer y adaptar a los criterios de ese autor a nuestra investigación. Es lo que coloquialmente decimos cuadrar un círculo. Nosotros no podemos meternos en una camisa de fuerza, que viene siendo, por supuesto, salvando las distancias, algún autor, para luego adecuar nuestra investigación a lo que ese autor plantea. Tenemos que utilizar los autores como, ¿cómo les puedo decir? Tenemos que utilizarlos a nuestra conveniencia. Tenemos un gran abanico de autores que podemos utilizar para la conveniencia de nuestro estudio. No es cerrarnos a lo que dice uno u otro. Y también si vamos a combinarlos, tenemos que saberlos combinar porque a veces ellos se pudiesen contradecir. Entonces vamos a abordar este que es uno de los que me parecen más complejos. Nosotros utilizamos mucho autores de las ciencias sociales, porque a pesar de ser una ciencia de la salud, nosotros, primero el departamento de investigación es multidisciplinario. Nosotros contamos no solamente con odontólogos, tenemos médicos, ingenieros, abogados, licenciados en educación, lingüistas, por lo que nuestro abanico siempre tiende a ser un poco más amplio. Es por eso que nosotros utilizamos estos tipos de autores. Por ejemplo, Jacqueline Hurtado es de ciencias es de las ciencias sociales, pero dado que tiene una clasificación bastante amplia, hemos decidido incorporarla desde hace varios años dentro de la enseñanza de la investigación en odontología. Ella tiene esta clasificación de los tipos. Como vimos antes, según las preguntas que nos hagamos,
vamos a abordarlo, el objeto de estudio lo vamos a abordar de una u otra manera hasta cierto punto. Ella contempla los tipos exploratorio, descriptivo, analítico, comparativo, explicativo, predictivo, proyectivo, el interactivo, que también es llamado por ella y otros autores investigación-acción, el confirmatorio y el evaluativo. A grandes rasgos, todos los autores contemplan clasificaciones más o menos similares, unas más sencillas, otras un poco más complejas. Esta es, dentro de los tipos, la más compleja que manejamos. Dependiendo de lo que queramos hacer, utilizamos alguno de estos tipos, como lo pueden leer en las láminas. Dependiendo de dónde queramos llegar, si simplemente queremos reconocer algún objeto de estudio, algún fenómeno, nos vamos a los niveles más bajos, que viene siendo el nivel exploratorio, y vamos avanzando a medida que vamos estudiando el fenómeno. En cuanto a los diseños, ella plantea ciertas preguntas para poder elegir o para poder determinar el diseño que se quiere utilizar. La primera pregunta es el dónde, que alude a las fuentes. Dependiendo del tipo de fuente, si la fuente es viva y se recoge en un campo, por ejemplo, un estudio en el cual querramos aplicar algunas encuestas para determinar niveles de información sobre un tema específico, esto vendría siendo un diseño de campo. Si las fuentes son vivas, pero se recoge en un ambiente artificial o creado, ella plantea un diseño de laboratorio, que viene siendo lo que nosotros entendemos como estudios in vitro, pudiese ser en animales, sobre todo en modelos animales. Si las fuentes no son vivas, son documentos o son restos, ella lo plantea como diseños documentales. Por ejemplo, revisiones de la literatura, revisiones sistemáticas, cuando utilizamos fuentes secundarias, que son documentales, estudios parte de, o sea, que son de otros investigadores, estos son diseños documentales. Luego ella plantea otra pregunta, que es el cuándo, que se refiere a la perspectiva temporal. Entonces tenemos que ella plantea primero dónde y sobre quién, y luego en qué, cuándo lo hace, si es hacia atrás en el tiempo, si es un evento actual que está sucediendo en un momento único del tiempo, si se va a registrar varias medidas o a futuro. Entonces ella lo clasifica desde diferentes perspectivas temporales. Si, como les dije anteriormente, si reconstruye hechos del pasado, ella los plantea como diseños históricos o retrospectivos. Si son eventos actuales, ella lo plantea como contemporáneo. Si es un evento, pero también quiere registrar el proceso de cambio y lo hace a partir de varias mediciones, se trata de un diseño evolutivo. Mientras que el evento se registra en un único momento del tiempo, sería transeccional. Hay veces, cuando leemos estudios, donde podemos encontrar la palabra transeccional o transversal. Según lo que hemos revisado, se tratan de la misma manera. Son mediciones únicas en un único momento del tiempo. También en los últimos niveles que ella tiene, ella plantea dos diseños para investigaciones confirmatorias evaluativas, que son los últimos niveles de los tipos que les hablé hace rato. Y todo depende del grado de intervención del investigador y de la rigurosidad en el control de las variables. A lo cual ella plantea dos grandes clasificaciones, que son los cuasi experimentales, donde el investigador interviene, pero no hay un control sobre las variables extrañas. Si nos recordamos la clasificación de las variables, tenemos que son las variables dependientes, independientes, y las extrañas, que son las que no tienen, las que son como fortuitas, por decirlo de alguna manera. Y los diseños experimentales, en los cuales el investigador interviene tanto en las variables independientes como en las dependientes.
Hay un control, un grado de control prácticamente total de las variables de estudio. Si nos vamos a Hernández Fernández y Baptista, que es uno de los libros más utilizados, según se puede observar en varios estudios e incluso en diferentes escuelas, este libro es ampliamente utilizado y nosotros lo aplicamos cuando lo creemos conveniente, porque es un poco más sencillo que el que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para Hernández Fernández y Baptista, él plantea los tipos como alcances. Dentro de su nomenclatura, él contempla los alcances. Y ellos tienen cuatro alcances principales, que son el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Dentro del exploratorio son temas poco estudiados, temas que se quieren explorar por primera vez, que no se han estudiado con anterioridad. Los descriptivos ya, como su palabra lo indica, empiezan a describir otros estudios a un poquito más de profundidad que los exploratorios. Los correlacionales ofrecen predicciones, explican y cuantifican la relación entre las variables, y los explicativos determinan las causas de esos fenómenos que están ocurriendo. Divide los diseños en dos grandes grupos, en no experimentales y en experimentales. Dentro de los no experimentales, recordemos que los no experimentales para Hernández, Fernández y Baptista es cuando el investigador no influye sobre las variables. Simplemente recoge los datos tal cual como están en el campo o en el laboratorio o donde pretenda recoger los datos. Mientras que los experimentales, sí hay un grado de control de las variables. Entonces, los no experimentales tenemos los transeccionales o transversales, que si recordamos con lo que hablamos sobre Jacqueline Hurtado, ella también contempla la temporalidad. Tenemos el transeccional o transversal, que también lo maneja del mismo modo, en el cual se toma en un único momento de tiempo los datos. Mientras que los longitudinales o evolutivos se toman, pueden ser de una o varias tomas, pero es hacia el futuro. Mientras que los experimentales, tenemos los preexperimentos, los cuasi-experimentos y los experimentos puros. ¿Cómo se diferencian estos tres? De acuerdo al grado de control que se tenga sobre la variable, teniendo que los experimentos puros es donde se tiene un control total de las variables del estudio, y los preexperimentos son, por ejemplo, pruebas piloto, donde se tiene un control de las variables, pero es muy poco. En cuanto a los no experimentales, para repasar un poco, tenemos que la recolección de datos de los transversales es un momento único, y se pudiesen incluir dentro de los alcances exploratorio, descriptivo y correlacional causal. Mientras que los longitudinales analiza los cambios a través del tiempo. Y tiene dentro de los longitudinales una subclasificación que son los diseños de tendencia, análisis evolutivo de grupos o diseño de panel. En cuanto a los preexperimentos, como les dije anteriormente, en los preexperimentos hay un grado mínimo de control. En los cuasi experimentales implican grupos intactos, mientras que en los experimentos puros hay manipulación de las variables dependientes e independientes. Se somete a un proceso riguroso de control y validez, y siempre hay dos o más grupos de comparación. En los anteriores no necesariamente hay grupos de comparación. Luego tenemos a Fidias Arias, que también lo utilizamos en el departamento de investigación, que tiene otra clasificación que es un poco más sencilla. Fidias Arias maneja 3 niveles. Para Arias, los tipos son niveles. Si ustedes revisan el libro, él se refiere a los tipos como niveles. Él tiene
y los clasifica de acuerdo al grado de complejidad que tenga, teniendo el exploratorio como dirigido a formulación más precisa de un problema, poca información previa y obtención de nuevos datos. Lo ubica en un nivel superficial. Mientras que los descriptivos tiene dos tipos de estudios descriptivos, los cuales son el estudio de medición de variables independientes, el cual observa y cuantifica modificaciones de características, y los de investigación correlacional, donde se establece un grado de asociación o correlacional, pero no causal. Esto es distinto a lo que estábamos hablando anteriormente, donde sí el correlacional que plantea Hernández Fernández y Bautista sí es causal. Ya está, es para que ustedes se den cuenta que no podemos cerrarnos a un autor dependiendo de lo que nosotros querramos estudiar. Tenemos que utilizar estos autores a nuestro favor, no al revés. Arias identifica el tipo descriptivo dentro de un nivel intermedio, y a un nivel profundo contempla el explicativo, el cual busca explicar el porqué mediante el establecimiento de causas directamente. Dentro de sus diseños, contempla a 3, que depende de las fuentes y del grado de control que se tenga sobre la variable. Si nos vamos al tipo documental, él lo define como, al diseño documental, él lo define como una búsqueda, recuperación, análisis crítica e interpretación de datos secundarios. Quiere decir que se están utilizando otros estudios. Por ejemplo, revisiones sistemáticas encajaría dentro del diseño documental de Arias. También tiene el diseño de campo, que es una regresión directa de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos, pero sin intervención. Eso quiere decir que son no experimentales. Cada vez que no exista una intervención directa del investigador en el fenómeno, es no experimental. Mientras que el experimental sí hay un grado de intervención considerable. Y Arias lo define como someter un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamientos. Ahora sí vamos a hablar un poco sobre ya diseños que se aplican, tipos de diseños que se aplican más a las ciencias de la salud. Nosotros tenemos este libro que es súper bueno, que es de Ruiz Gómez y Londoño, y lo utilizamos bastante, sobre todo para experimentos, para cuando se van a hacer tesis experimentales o artículos de investigaciones de cualquier tipo de experimentales, utilizamos estos diseños. Fíjense que Ruiz no tiene tipos, él va directamente a los diseños y los llama diseños epidemiológicos. Los divide en 3 grandes grupos. Los observacionales, que pueden ser descriptivos, tales como reportes de casos y series de casos. O los analíticos, donde se realizan estudios de casos y controles y cohortes. Los experimentales y los estudios sistemáticos, los estudios secundarios, donde se ubican las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Entonces, si nos preguntan cómo clasifica los diseños Ruiz Gómez y Londoño, es de acuerdo a la fuente y posiblemente de acuerdo al grado de control sobre las variables, si hablamos de los experimentos, ¿no? Otro autor que también utilizamos es el doctor José Doniz, el cual nos presenta este algoritmo que depende de la asignación a la exposición que el investigador otorga. Si el investigador es quien asigna la exposición, estamos hablando de estudios experimentales. Si la selección fue aleatoria, estamos hablando de estudios aleatorizados no controlados. Y si no fue aleatoria, estamos hablando de estudios experimentales pero no aleatorizados. Si el investigador no asigna la exposición,
nos ubicamos en un estudio descriptivo. Si existen grupos de comparación, entonces tenemos estudios analíticos. Y de acuerdo a la dirección del estudio, si es hacia atrás en el tiempo, si es hacia adelante o si es presente, nos encontramos con estudios de cohortes, con estudios de casos controles o estudios transversales. Todo depende de la línea de tiempo. Ahora, si no hay grupo de comparación, son estudios meramente descriptivos. Reportes de casos y series de casos, muy parecido al que vimos anteriormente. Entonces, José Donís nos plantea de acuerdo al grado de exposición, grado de control de variables también, y de acuerdo a la temporalidad. Estas son cosas que siempre tenemos que tener muy claras a la hora de elegir los diseños y a la hora de plantearnos nosotros una investigación. Fíjense aquí, los estudios de cohortes van desde la exposición al desenlace, eso quiere decir que van hacia adelante en el tiempo. Mientras que los casos controles van hacia atrás. Tenemos por ejemplo, una enfermedad ya establecida y queremos ver cuál fue su causa, o vamos hacia la exposición para determinar algunas cosas. Y si la medida se toma en un único momento del tiempo, estamos hablando de estudios transversales, donde la exposición y el desenlace están ubicadas en la misma línea de tiempo. Para finalizar, tenemos que utilizar las combinaciones que sean lo más coherentes entre sí. Como les dije anteriormente, sí podemos utilizar algunas combinaciones, pero pueden haber contradicciones entre los autores. Por lo cual tenemos que primero revisar qué es lo que ellos plantean, pero idealmente debemos preferiblemente utilizar un solo autor. Todo depende del estudio al que nos estemos planteando. Si debemos recurrir a alguna combinación, tenemos que primero estudiar a los autores y luego plantearlas. Y usar un tipo y diseño apropiado para cada estudio en particular. Como les dije en un principio, nosotros tenemos que primero tener una idea de investigación lo más clara posible. Saber cómo vamos a abordar ese objeto de estudio y luego nos vamos a los autores para utilizar sus clasificaciones. Como estamos hablando de ciencias de la salud, nosotros normalmente utilizamos los diseños, pero siempre es bueno tener en cuenta estas clasificaciones de tipos para que sepamos más o menos hasta dónde pretendemos llegar para relacionarlo directamente con nuestro objetivo principal de estudio. Al nosotros saber hasta dónde vamos a llegar, planteado o no de manera escrita en nuestro trabajo, podemos elegir los diseños que sean coherentes para lograr dar respuesta a esa interrogante inicial que teníamos. Entonces, a pesar de que este tema es un poco engorroso, porque lo es, y existen muchos más autores, yo les traje algunos pocos, simplemente para que ustedes vean que tienen un abanico lo suficientemente amplio para poder elegir. Tratemos siempre de elegir, de no cerrarnos únicamente a uno u otro autor, que nos pasa mucho. La verdad no estoy seguro si ustedes en medicina, en la UCB hacen tesis. Nosotros aquí en medicina de la UCB creo que no hacen tesis tampoco. Pero los que hagan tesis, por ejemplo en la Facultad de Odontología, que sí hacemos tesis, hay tutores que se cierran a los autores. Yo como tutor, por ejemplo, un caso hipotético, yo tutor uso Hernández, Fernández y Baptista y usted ve cómo lo va a utilizar, pero usted tiene que utilizar este autor. Si ustedes se logran encontrar con un tutor así, va a ser complicado. Ya vamos a responder las preguntas. Disculpen que no las había visto, acabo de abrir el chat. Entonces, lo ideal es que ustedes, por supuesto, no van a desafiar a su tutor, pero traten siempre de ver ese perfil para que encuentren a alguien
que tenga la mente abierta y que ustedes puedan sugerir algunos autores que a ustedes les parezca que sean coherentes con el estudio y el tutor lo pueda asimilar y los puedan aplicar. Vamos a responder aquí algunas preguntas que tienen. Puede repetirlo del estudio de cohorte. El estudio de cohorte va adelante hacia el tiempo. Eso es lo primerito que ustedes tienen que tener en claro. Un estudio de cohorte va, por ejemplo, queremos identificar un fin último que sería, por ejemplo, estamos estudiando personas que fuman, que tienen cáncer, para ver su predisposición a cáncer. Entonces utilizaríamos un estudio de cohorte donde tengamos a personas con las mismas características, personas fumadoras, y vemos quiénes desarrollan cáncer a lo largo del tiempo. Eso es un estudio de cohorte. El estudio transversal son, por ejemplo, estudios donde se toman los datos en un único momento del tiempo. Como les dije inicialmente, puede ser determinar la información que tienen los médicos acerca de la caries dental, por ejemplo. Yo voy a un hospital, por ejemplo, y busco a todos los médicos de la sala de emergencias, que son los que siempre se topan con personas que tienen dolores dentales, y les pregunto a ellos qué saben sobre eso. Estoy yendo a una parte geográfica y estoy preguntándoles en un mismo momento del tiempo. No sé si queda claro con ese ejemplo. En tesis documental, ¿qué autor recomendaría? Básicamente, todos los autores que contemplan los trabajos experimentales tienen las mismas definiciones. Son estudios que se basan en resultados de otros estudios. Entonces yo creo que cualquier autor te pudiese servir. Esto es únicamente si desean reflejarlo, por ejemplo, en la sección materiales y métodos de un artículo. Pero en una tesis sí tienen que elaborar un poco más. Entonces, pueden utilizar cualquiera de los autores que les he mencionado y hay otros más que también hablan sobre los diseños experimentales. Cada autor tiene un margen definido de ese tiempo para lo que se considera transversal. Es algo general. Como tú lo planteas, José, es algo general. Transversal en el tiempo es, yo voy a tomar los datos en un único momento del tiempo. Puede ser en esta semana, en este mes. Pero es en un único momento del tiempo. No voy a hacer varias medidas en el futuro, ¿sí? Nos queda un minuto, o menos de un minuto, no sé si tienen alguna otra pregunta, volvemos a entrar. Si hay más preguntas, voy a cerrar esta sesión y vuelvo a crearla con el mismo link. Perfecto, si hay otra pregunta, entonces vamos a salirnos y volvemos a entrar, por favor. Buenísimo.